Saludos chicos, saludos a todos. Sean bienvenidos nuevamente a este nuestro espacio, un espacio de aprendizaje, un espacio de interacción. Aquí vamos a estar tratando otro tema bastante interesante. Y antes de iniciar, me gustaría saber, a ver, qué ustedes tienen de la clase pasada. Vamos a ver, ¿qué estuvimos tratando la clase pasada? ¿Quién me dice? Ok, Stephanie. La célula, muy bien, excelente. Vamos a ver, ¿quién más me dice? ¿Qué tratamos sobre la célula? Ok, Joan. Exacto. Bien, la célula es la unidad estructural de los seres vivos. Muy bien, ¿quién más me puede decir algo? Julibet. Sí, los tipos de célula, muy bien. Procariotas y eucariotas. Ok, veo que ustedes prestaron atención a la clase. Ustedes este tema ya lo manejan. Entonces, vamos a continuar con la clase. La clase de hoy también es una clase interesante y es una clase complementaria a la clase anterior y es organelos celulares. Entonces, me gustaría saber si alguno de ustedes tiene una idea de lo que es un organelo celular. Vamos a ver quién me dice. Ok, Marcos, vamos a ver. Eh, ¿Está relacionado con los órganos? Bueno, no necesariamente, no necesariamente, pero vamos a entrar ahora en materia. Vamos a ver qué es un organelo. Decíamos que anteriormente hablamos de la célula de forma general, la célula, los tipos de célula, eh, y hablábamos de sus funciones, pero ahora vamos a hablar de la célula, pero la célula de manera interior. Es como que habláramos de una casa, solamente de su parte de afuera. Ahora vamos a hablar de la célula de manera interior. Vamos a ver qué está dentro de la célula, qué ayuda a la célula a funcionar. Acuérdense que decíamos que una célula es la unidad funcional de la vida. O sea que una sola célula, como es en el caso de una bacteria, cumple con todas las funciones de un organismo vivo. Y vamos a ver qué le ayuda a ellos a funcionar. Y vamos a ver de manera ya interna cómo vimos esto es la célula y esto es lo que está la parte interna. Seguimos entonces. Entonces, aquí tenemos lo que es un organelo. Miren, todo esto es la célula y esto que está dentro son los organelos, estas estructuras. Entonces leemos la definición que dice que son estructuras membranosas contenidas en el citoplasma de las células, tanto eucariontes como procariontes. Recordando la clase pasada que hablábamos de los tipos de las células procariotas y de las células eucariotas. En este caso, tenemos organelos que pertenecen, que se encuentran en las células eucariotas y procariotas y algunos de ellos que los comparten ambas. Recordando que las células eucariotas, tienen un mayor número de organelos que las procariotas, o sea que son un tanto más complejas. Entonces, como dice aquí, que la célula procariota carece de algunos organelos, de esto era lo que les hablaba, que tiene menos organelos que la eucariota. Recordando que la eucariota, miren, esto es una célula eucariota porque tiene núcleo. Eucariota, núcleo verdadero. O sea que ya tiene núcleo. Procariota sin núcleo, recordando esto. Y son unicelulares las procariotas. Entonces seguimos. Ok, aquí está un ejemplo. Miren, aquí tenemos la célula procariota y una célula eucariota, pero esta es una eucariota animal, recordando que hay dos tipos de eucariota, vegetal y animal. Miren, como vamos a hablar de organelos, todo esto que señala aquí, estas estructuras que están rotuladas, son organelos.
Si ustedes se fijan, la cantidad de organelos que hay en una eucariota es mucho mayor que la que está aquí en esta procariota, que era esto lo que les hablaba. Esto que está aquí, esta forma es la célula y esta forma también es una célula. Eh, Esto es de un organismo procariota unicelular y esto es de un organismo, puede ser tanto uni como pluricelular. Pues vamos a ver los organelos y sus funciones. Me gustaría que estén muy atentos a esta clase, ya que tenemos una actividad al finalizar esta clase. Vamos a llenar un cuadro, tenemos que llenar un cuadro donde vamos a especificar a qué célula pertenece el organelo, si es a la eucariota o a la procariota, y, o sea, vamos a tener que llenar también las funciones de algunos organelos. Así que vamos a estar pendientes para saber eh, qué función tienen los organelos y a qué célula pertenece. Perfecto. Así que pendientes. Entonces, si clasificamos los organelos, podríamos decir que los organelos, existen organelos membranosos, como son el ejemplo de los que están aquí: membrana plasmática, mitocondria, artículo endoplasmático liso, rugoso, y están las estructuras celulares, que son organelos también, como la pared celular, el citoesqueleto, aparato de Golgi, ribosoma, centriolo, etcétera. Entonces, empezando, vamos a estar hablando del núcleo como un organelo, pero vamos a estar hablando del núcleo como un organelo motor, un organelo que coordina, es como el cerebro de la célula. En el núcleo recordamos que se encuentra la información genética. Y miren aquí la descripción de núcleo. Esta es una estructura redonda, como la vemos aquí, redondeada, por una doble membrana. Contiene un nucleolo y los cromosomas, donde ocurre la síntesis de las proteínas, donde ocurre transcripción del material genético. Entonces la función es, mírenlo aquí, la transcripción del ADN a ARN, donde se especifica. Las células contienen un material genético que es un material universal, ADN, que contienen todos los seres vivos, y este material genético luego se convierte a proteínas. Esto ocurre por un proceso de transcripción. Pero recordemos que el núcleo es el centro de control de la célula y es donde se encuentra el material genético. Bien, aquí tenemos el nucleolo. El nucleolo es esta partecita que tenemos aquí. Si ustedes se fijan, esto que está aquí, esto redondo, es el núcleo de lo que acabamos de hablar. Entonces, esto que se encuentra aquí es el nucleolo, o sea, que está dentro del núcleo. Ahora, ¿qué es el nucleolo? El nucleolo es un cuerpo granular dentro del núcleo que consiste de ARN y proteínas. ¿Cómo así, maestro? Bueno, este organelo es un lugar donde se realiza la síntesis, o sea, la elaboración de un tipo de ARN ribosómico. O sea que el ARN, vamos a ver ahora que es un organelo también que se utiliza en la síntesis de proteína. Y este organelo es tan importante que es allí donde se utiliza, o sea, es aquí donde da lugar a esta síntesis de estos ribosomas. Aquí tenemos ahora la membrana plasmática. Membrana plasmática. Cuando hablamos de membrana plasmática, estamos hablando de un organelo estructural. Este organelo es lo que le da la forma a la célula. Este organelo es una membrana que conforma los límites de la célula, o sea que toda la célula, todo su alrededor va a estar delimitada por esta membrana. ¿Y cuál es su función? Que encierra el contenido celular, o sea, el contenido celular, el citoplasma y los organelos de los que estamos hablando. También regula el paso de sustancias desde dentro y fuera de las células. Las células tienen intercambio de sustancias desde dentro
y desde afuera y hacia adentro de la célula. Y la membrana controla eso. Es como una puerta que, selectiva que sabe a quién deja pasar. Entonces también ayuda a mantener la forma de la célula. O sea, le da una forma estructural a la célula. También se comunica con otras células, lo cual también la tenemos presentes en procariotas. Ok, ahora vamos a hablar de los ribosomas. Los ribosomas son esas estructuras, estas esferitas que están aquí. Estos son los ribosomas. Ahora, ¿qué son los ribosomas? Son gránulos compuestos de ARN y proteína. Algunos están unidos al retículo endoplasmático rugoso, que es este organelo que está aquí, y otros están libres en el citosol, que es el mismo citoplasma, el material acuoso que está aquí. ¿Cuál es su función? Que sintetizan polipéptidos, tanto en procariotas como en eucariotas. Cuando hablamos de síntesis, hablamos de elaboración, o sea, que elaboran proteínas. Allí es donde se traduce la información genética que sale del ADN, que se transcribe a ARN, entonces se traduce aquí, en estos ribosomas se traduce, lo cual forma una proteína X. Ahora vamos a hablar del retículo endoplasmático. Pero el retículo endoplasmático se divide en retículo endoplasmático liso, es este que está aquí, ustedes se fijan, es liso, y el retículo endoplasmático rugoso es este que está aquí, que es rugoso por la presencia de ribosomas de lo que acabamos de hablar ahora mismo. Entonces vamos a ver que el retículo endoplasmático es una red de membranas internas que se extiende por todo el citosol o el citoplasma. ¿Cuál es su función del retículo endoplasmático liso, por ejemplo, de este que está aquí? Es que sintetiza lípidos, o sea, que elabora lípidos, y, o sea, grasas, y modifica muchas proteínas. Es el lugar de origen de las vesículas de transporte intracelular que llevan las proteínas. Aquí vemos su importancia. Ahora, el retículo endoplasmático rugoso, este que tiene ribosomas, eh, este presenta ribosomas salpicados por la superficie, como lo podemos ver, y interviene en la fabricación de proteínas. ¿Por qué la fabricación de proteínas? Porque miren aquí, estos ribosomas se encargan de traducir la información, de sintetizar las proteínas. Entonces, este se encarga de la fabricación de las proteínas. Este sistema, el retículo endoplasmático rugoso, liso y rugoso, con funciones diferentes. Entonces aquí tenemos el complejo de Golgi o aparato de Golgi. Es un organelo también muy interesante. Eh, Son sacos membranosos aplanados, miren, parecen como sacos aplanados, apilados, uno encima de otro. ¿Cuál es la función de este organelo? Que modifica proteínas, o sea, las empaqueta. Si ustedes se fijan aquí, miren, aquí estas son vesículas que entran con cierta información ahí, contienen algo dentro. Entonces, miren, aquí se modifican las proteínas. Sale una proteína y ellos le dan, le confieren ya una función específica con una modificación. Miren aquí cómo salen empaquetadas, ya sea para quedar dentro de la célula o por exocitosis fuera de la célula. Miren, clasifica las proteínas para dirigirlas hacia las vacuolas u otros organelos. Bien, los lisosomas son muy interesantes. Los lisosomas son sacos membranosos en animales, son en animales solamente, recordando que hay vegetales también, células eucariotas, y están las procariotas también, pero estas son solo en animales. Dice que su función es que degradan diferentes materiales ingeridos, así como orgánulos y proteínas deteriorados o que ya no se necesitan. O sea, esta es una especie como de limpieza en la célula. No deja que la célula contenga cosas que ya no se necesiten, sino que las elimina por medio de procesos enzimáticos que contiene este organelo. La vacuola, miren aquí, esto que ven aquí es como una especie de agua. Es como si tuviéramos una gran gota de agua en una célula.
Entonces, la vacuola es un saco membranoso en la mayoría de plantas, hongos y algas. O sea que esto está presente tanto en los vegetales, está presente así como les dije, hongo, algas, y su función es el almacén de materiales, residuos, agua, mantiene también la presión hidrostática. Los peroxisomas, estos son sacos membranosos que contienen diversas enzimas. Su función es el lugar en donde ocurren muchas reacciones metabólicas diversas. Por ejemplo, la degradación de ácidos grasos es bastante importante por su función degradativa de ácidos grasos. Aquí tenemos este organelo que es el organelo que es utilizado por la célula para producir energía y es la mitocondria. Este es un organelo con doble membrana, donde la membrana interna se va a plegar, así como vemos aquí, para formar estas crestas que están aquí, si se fijan. Ahora, ¿por qué es tan importante este organelo? Porque participa en la respiración celular. La respiración celular, tenemos que es el proceso mediante el cual las células obtienen energía, o sea, que obtienen ATP. La energía le permite a las células entonces hacer todas sus funciones, le da al organismo la fuerza, la vitalidad. Entonces, este organelo es donde se elabora se obtiene energía a través de procesos metabólicos como la glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa que eh, se dan en parte de este organelo. Vamos a ver ahora los cloroplastos. Este es un organelo también de vital importancia. Este organelo es en vegetales, se encuentra solo en vegetales, es exclusivo. Es una estructura de doble membrana que encierra la membrana tilacoidal interna. Los cloroplastos contienen clorofila, importante, clorofila en la membrana tilacoidal. Entonces la función es que, al igual que hablábamos de la mitocondria, este lugar también se utiliza eh, para la energía. Aquí, gracias a la clorofila que está aquí contenida en estos cloroplastos, se realiza la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual algunos organismos pueden obtener su propio alimento. Y también sabemos que la fotosíntesis da como resultado también oxígeno. Ellos liberan oxígeno a través de ella. Entonces, esta clorofila, ¿qué hace? Captura la energía de la luz y la transforma en energía química, lo cual luego de varios procesos que son utilizados, o sea, varios factores que son utilizados por las plantas van a convertir el CO2 en carbohidratos, o sea, como un propio alimento de la planta. Sabemos que las plantas son autótrofas, que no necesitan de nadie, que no necesitan que nadie las alimente, ellas mismas se alimentan. Entonces, la pared celular, vamos a encontrar diferentes tipos de pared celular. Vamos a encontrar pared celular en las plantas, por ejemplo, que es una pared celular que está formada por celulosa. Vamos a encontrar pared celular también en los organismos unicelulares, como en las procariotas, en las procariotas. Vamos a encontrar también pared celular en los hongos también. Esta pared celular de plantas, por ejemplo, o de eucariotas, vamos a ver que tiene una función de soporte y que le da estabilidad a la célula. O sea, puede proteger la célula de diferentes agentes patógenos como bacterias, virus, hongos, regula la presión osmótica,
también almacena carbohidratos para la planta. Por ejemplo, en el caso de los hongos que tienen una pared celular, diferente a la pared celular de las plantas, pero es una pared celular. Bien, entonces la pared celular de los procariotes o procariotas, como comúnmente le decimos, está constituida por péptidoglicanos. Péptidoglicanos. Eh, Eso es en las bacterias, en las arqueas, está constituida por pseudopéptidoglicano, que pseudo significa falso, o sea que es como un tipo de péptidoglicano, pero falso. ¿Cuál es la función? Mantener la forma, contrarrestar el efecto de la presión osmótica, proporcionar soporte a los cilios y a los flagelos. O sea que la pared celular, de manera general, a los organismos vivos que la contienen, le da ese soporte. En las plantas, esas paredes celulares es que le ayuda a mantener esa forma rígida de las plantas, les ayuda a, a tener esa fuerza, ese soporte. Eso pasa también con los organismos unicelulares que la contienen. Estos son los microtúbulos, centrosoma. Miren aquí que son tubos huecos constituidos por subunidades de proteína tubulina. ¿Cuál es la función? Proporcionan soporte estructural, participan en los movimientos de sustancias celulares, de los organelos y en la división celular. Son los componentes de cilios, flagelos, centriolos y cuerpos basales. Esto que vemos aquí participa en el momento de la división celular. Cuando una célula se va a dividir, entonces aquí entran en función estos organelos. Bien, ya para finalizar, aquí tenemos la actividad que les hablé, que les estuve comentando que estuvieran pendientes. Eh, ya que vimos las funciones de los organelos, ¿cierto? Entonces vamos a llenar ahora esta actividad. Adjunto, les voy a colgar también un material para que puedan también eh, investigar por ahí y completar esta clase, también junto con un video, para que puedan estar llenando esta clase de una manera correcta. ¿Qué vamos a hacer en esta actividad? Vamos a saber el nombre del organelo, a poner el nombre del organelo. Miren, aquí tenemos un ejemplo. Organelo, vesículas. La estructura la defino. Son básicamente unidades móviles. Y aquí la función, pongo la función. Y aquí una foto, o sea, el esquema del organelo. ¿Cómo es el organelo? Entonces, esta actividad puede tener, miren, por ejemplo, puede tener el nombre del organelo, pero no puede tener la estructura. Entonces, ustedes van a tener que completarla y así sucesivamente puede no tener la función o no tener el esquema y ustedes van a tener que completar esto. Y aquí tenemos otra actividad y se marca con una X el organelo que se encuentre eh, en cada tipo de célula. Bien, entonces, aquí tenemos, miren, células procariotas, células animal y vegetal. Cuando hablamos de animal y vegetal es eucariota. Entonces, vamos a ver si este organelo se encuentra o en procariotas o en células eucariotas, animal o vegetal. Si se encuentra, como es en el caso de este ejemplo, la membrana nuclear, se encuentra en la célula animal y en la célula vegetal. Pero ¿por qué se encuentra en la célula animal y en la célula vegetal? Claro, porque las eucariotas son las que tienen núcleo y esta es una membrana nuclear. La procariota nunca va a tener membrana nuclear porque no tiene núcleo. Entonces aquí yo marqué con una X dónde se encuentra. Si solamente se encontrara en una sola, marco solamente el lugar donde se encuentra y ya. Y dejo esto vacío. En caso de, si no lo tienen, lo dejo vacío. No me pongan nada ahí, solamente lo dejan vacío. Así que esto ha sido todo por hoy.
Ahí les dejo el video, les dejo también la presentación para que ustedes llenen esta actividad. Así que ya ustedes saben, tienen que seguir investigando, hagamos una investigación exhaustiva sobre los organelos y sus funciones. Para la próxima clase vamos a estar socializando esta actividad y me gustaría escuchar que ustedes tienen buenas investigaciones hechas y buenos conocimientos realizados. Hasta aquí ha llegado esta clase, pasen buenas, saben siempre cuidándose por estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, mantenga la higiene y no salga si no es necesario. Pasen buen día y hasta aquí ha llegado esta clase.